Estamos ya transmitiendo en vivo, parece. No, todavía no. Parece que sí, parece que no. Todavía no logro saber si ya estoy transmitiendo en vivo. Denme un segundito nada más. Y sí, estamos en vivo. Un domingo más en el programa, tu programa, nuestro programa, el programa de nuestro Dios, un tiempo con la palabra. Hoy estoy nervioso. La verdad es que no es la primera vez que me toca partir el programa solo, pero no sé por qué, querida amiga, querido amigo, estoy nervioso. Mi querido Jorge debe venir en camino. Hoy día tenía una misión muy importante allá en el sur y eh, debe venir en el trayecto. Así que esperamos que pueda llegar pronto, que pueda estar en su casita. Y si no, esperamos tratar de hacer lo mejor posible para que este programa sea de beneficio para muchas personas y de honra para nuestro Señor. Denme un segundito, estoy dando todas las cosas de las redes sociales, publicando y comienzo enseguida. Con todas las definiciones, toda la estructura, todo el tema que tenemos preparado para el día de hoy. ¿Se fijan que estoy nervioso? Pero en fin, ya, di todos los, compartí todas las cosas que tenía que decir. Y ok, queridas amigas, queridos amigos, el día de hoy Jorge nos tenía preparado un tema que puede sonar un poco controversial y parte con una pregunta bien particular. ¿Soy hijo de Dios? Eh, Puede parecer una pregunta que parece sencilla, pero ¿saben qué? Esta pregunta puede cambiar completamente nuestra vida. ¿Soy hijo de Dios? Yo creo que muchos de nosotros responderíamos inmediatamente, claro que sí. Pero hoy vamos a responder con lo que pensamos o con lo que hemos escuchado a lo mejor durante muchos años. Pero, ¿por qué no lo revisamos y respondemos en base a la palabra de Dios? Y la palabra de Dios para el día de hoy está en Juan 1:12, que dice, mas todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este versículo puede abrumarte, puede preocuparte y hacerte sentir que a lo mejor, a ver, soy hijo de Dios. Eh, y fíjense, yo creo que en el común del tiempo y muchas personas escuchamos eh, siempre decir que todos somos hijos de Dios, pero aquí este versículo está diciendo, ojo, ojo, el hecho de reconocer a Jesús te convierte en poder ser llamado hijo de Dios. Entonces la Biblia nos está diciendo algo muy profundo, y es que cuando nacemos, cuando fuimos creados, todos somos una creación de Dios. Todo lo que existe en el mundo, en el universo, es una creación de Dios. Todos fuimos creados por Él. Pero este versículo nos habla de algo más, ¿cierto? Lo decía recién, nos habla de recibir a Jesús, pero aún más, de creer en Él. Entonces, déjenme hacerles una pregunta. ¿Es lo mismo conocer a una persona, conocer a alguien, que a lo mejor tener una relación con ella? ¿Es lo mismo? No, claramente que no. Miren, todos conocemos nombres de personas famosas, de cantantes, hoy día hay de tanto, ¿cómo se llaman? Influencers, y todos los conocemos, ¿cierto? Sabemos quiénes son, pero en realidad no caminamos con ellas, no vivimos en el día a día con ellas, no hablamos con ellas,
no tenemos una relación con ella, entonces, bueno, recibir a Jesús es mucho, mucho más que saber quién es, mucho más que tú hayas escuchado de él. Es abrirle la puerta de nuestra vida. Es decirle, Señor, te necesito. Es tener una intimidad con Jesús. Y de aquí surge una pregunta que es muy importante. ¿Y por qué yo debería necesitar a Jesús? Y como siempre lo hacemos, la Biblia nos responde eso. En Efesios 2:3 dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Pero en Romanos 5:12 nos enseña que el pecado entró al mundo por un hombre. Y en Romanos 3:23 declara, por cuanto todos pecaron, todos, todos, no algunos, no ellos, todos. Y yo creo que aquí es importante detenerse un momento, porque cuando escuchamos pecado, la palabra pecado muchas veces la asociamos a actos terribles que pueden cometer las personas, a cosas que, que, que pueden dañar mucho a las personas, pero eso nos hace pensar que a lo mejor el pecado está un poco alejado de nuestra vida. Puede hacernos pensar de que no, el pecado no me concierne. Eh, pero la verdad es que eh, quiero decirte que el pecado puede estar en las cosas pequeñas. No existen pecados grandes, no existen pecados pequeños. Eh, existe el pecado. Eh, Jorge nos tenía preparado todo una analogía y de entender qué era lo que es recibir a Jesús y qué era el pecado. Eh, voy a retroceder un poquito. ¿Quiénes son hijos de Dios? Ojalá le haya quedado claro eh, de que el versículo inicial que leímos lo dice muy claro. Todos a los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esto es parafraseando, a los que abrieron su corazón al Señor y nacieron de nuevo, a los que tienen fe en el Señor Jesucristo, Él nos autoriza y empodera para ser hijos de Dios. Pero acá viene la pregunta, ¿y qué es recibir a Jesús? Lo decía antes, es abrir el corazón a Dios y reconocer que por sí solo, por nuestras fuerzas, no podemos ser hijos de Dios. Y antes de todo eso, debemos confesar y pedir perdón a nuestro Dios por todas las faltas, pecados, eh, nuestras falencias que hemos cometido y que debemos enmendar, que debemos eh, procurar hacernos cargo de aquellas cosas que no hemos hecho tan bien. Fíjense que el pecado viene desde Adán y Eva. No nos olvidemos que desde después de la caída de Adán y Eva, todas las generaciones venideras al hombre y a la mujer desde el minuto desde ahí, desde ese minuto se entendió lo que es bueno y lo que es malo, se nos provocó la conciencia del pecado y la humanidad ha tendido al pecado. Lo parafraseaba antes, Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, perdón, entre los cuales también en todos nosotros
vivimos en otros tiempos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mencioné Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así estaban las cosas. Eh, pero fíjense que Jesús es el que vino a transformar eso. Es aquel que nos trajo perdón de los pecados. Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a reconocer a Jesús, dejamos de saber quién es, dejamos de haber escuchado hablar de Jesús y lo recibimos y aceptamos a Él como nuestro Redentor, como aquel que, producto de su muerte, de su sacrificio, podemos tener el perdón de los pecados, nos damos cuenta que esto es algo demasiado profundo. Eh, es cuando nos damos cuenta de que no basta con solo oír hablar de Él, comenzamos a hacerlo parte de nuestra vida. Y yo creo que aquí hay algo que nos incluye a todos, porque eh, lo que decía un poco antes, creemos que muchas veces que acercarse a Dios es para personas que han tocado fondo o que cometieron errores muy graves. Pero es lo que le estaba diciendo y a lo que lo llevaba después de todo este resumen. Si somos sinceros, todos nos hemos equivocado. Todos en algún momento hemos tomado malas decisiones y todos necesitamos la ayuda de Dios en algún momento de nuestra vida. Fíjense que nadie llega a Dios porque sea perfecto. Llegamos a Dios porque lo necesitamos. Entonces, estábamos hablando de Adán, de Eva, y eso es el pecado original, ¿cierto? Es el pecado, pero el pecado son todas las acciones, son los pensamientos, son las confesiones y deseos que están fuera de la voluntad o tal vez en contra de los preceptos, de las enseñanzas, de lo que Dios quiere en nuestra vida. Eso es el pecado, todo aquello que va en contra de lo que Dios es. Y como lo decía antes, no hay pecado grande, no hay pecado chico. Si tu acción está fuera de la voluntad de Dios, lo siento y debo decirlo, pero eso es pecado. Eh, y me voy a extender un poco más para que entiendas qué es el pecado original. El pecado original, como lo decía, se le atribuye al primer pecado que cometió el hombre, el ser humano, y se lo asociamos a Adán y Eva. Vamos a ver que la mujer tuvo la culpa, pero los dos son culpables. Ellos, como lo hemos, yo creo que muchas personas lo han escuchado y sabemos que ellos estaban en el huerto, en el Edén, en el huerto del Edén, en el paraíso, estaban en el paraíso, donde no había maldad, no había pecado. Y en medio del Edén existían dos árboles. Uno era el árbol de la vida, que el que comiese de ese árbol viviría por siempre. Pero también estaba el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y eso está en Génesis 2:17, que dice, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás.
¿Y qué pasó? Adán y Eva comieron. ¿Qué pasa? La retribución que tiene el pecado, porque Dios no acepta el pecado, es la muerte. Y la serpiente engañando, tratando de, de ver cómo hacerle creer cosas a Eva, le dice, ¿quién te dijo que no podías comer de ese árbol? Y aquí es donde pone esto que al ser humano nos lleva a tratar siempre de nosotros creer que por nuestras fuerzas somos. Le dice, si lo comes, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Esto está en Génesis 3 4 5. Entonces dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La mujer Eva, como vieron, fue tentada, comió del fruto y le dio comer al hombre Adán. Y inmediatamente entró el pecado a toda la humanidad. Ese es el pecado original. Eso, esa desobediencia es lo que llamamos el pecado original. Entonces, el pecado original no es lo que hasta aquí se ha enseñado a lo mejor en algunos lugares. Eh, eh, es la desobediencia, desobedecer a Dios y eso lleno o empoderado eh, se me fue la palabra, pero que esto fue llevado a cabo, ¿por qué? Por la soberbia del hombre, del ser humano, esto de querer ser como Dios. Y luego todas las demás acciones que están en contra de la voluntad de Dios. Eh, Producto de que, fíjense que por comer de ese fruto, se nos dio ese nuevo conocimiento, por lo tanto ya sabíamos y empezamos a saber qué cosas eran las buenas y las malas. Eh, pero, ¿saben qué? Cuando escuchamos la palabra pecado, ya lo dije, pensamos que son cosas graves. La verdad es que no. Son cosas mucho más cercanas a nosotros. Cuando sabemos que algo está mal y aún así lo hacemos. Cuando actuamos con orgullo, cuando mentimos, cuando simplemente decidimos vivir, ¿saben qué? Sin tomar en cuenta a Dios, en lo que Él nos enseña, en lo que Él espera de nosotros, en lo que Él vino a enseñarnos a través de Jesucristo. Porque saben que todos, yo creo que todos los que estamos acá viendo el programa podemos entender lo que es equivocarse. Todo alguna vez hemos dicho algo que no debíamos decir. Como lo dije antes, hemos tomado una mala decisión o incluso hemos herido a alguien. La Biblia llama pecado a todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios. Y si yo he pecado, me puedo arrepentir, puedo pedir perdón por los pecados. Y acá, para reconocer a Jesucristo, debemos arrepentirnos. Y decía que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Denme un segundo, voy a ver si es que tenemos comentarios. Pero en fin, eh, saludo a Camila Muñoz, la sobrina de mi querido Jorge. Buenas noches, Richard dice saludos y bendiciones. Te saludo, Camilita. Gracias por estar viendo el programa. Espero que llegue en cualquier minuto Jorgito con Juanita. De lo contrario, espero que podamos seguir en el programa. Si tienes algún aporte o si hay alguien que se conecta posteriormente y quiere hacer algún comentario, estaré atento para poder complementar la idea que estoy tratando de exponer. Hablábamos del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento?
Y aquí hay algo importante. Hay otra palabra que se llama el remordimiento. El arrepentimiento es una acción que nos lleva a, primero, a darnos cuenta que reconocemos que estoy en pecado, que estoy haciendo algo que no corresponde. Luego, luego que ya me di cuenta que, oh, sí, lo estoy haciendo mal. Sí, estaba equivocado. No lo hice bien. De decir, no lo hice bien, Señor, perdóname. Perdóname y, y le pido perdón a aquellas personas que a lo mejor haya podido ofender. Pero no debe quedarse solo en pedir perdón a Dios y a las personas que a lo mejor hemos ofendido. Se debe provocar un cambio de dirección, un cambio de rumbo en tu vida. ¿Para qué? Para no seguir cometiendo ese pecado. Eh, y hablaba del remordimiento, entonces a diferencia del remordimiento, el remordimiento es una acción pasajera, que es cuando nos damos cuenta que estamos en falta, ¿cierto? Pero si bien nos damos cuenta, sufrimos, no, decimos, no, soy pecador, por mi culpa, pero si no hay, el remordimiento se queda cuando no hay un cambio de actitud y tal vez sigo pecando en el accionar. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de rumbo. Si antes era un pecador sin esperanza, hoy, aunque voy a seguir pecando en alguna manera, pero ¿saben qué? Tengo la esperanza del perdón de Dios y de la vida eterna. ¿Por qué? Porque confieso que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo es aquel que me provoca el perdón de nuestros pecados, que a través de Él, de reconocerlo como nuestro Señor, Dios nos perdona nuestros pecados. Eh, yo creo que todos alguna vez hemos hecho algo de lo que nos arrepentimos. A lo mejor le hemos hablado, como dije antes, mal a alguien, eh, tomamos malas decisiones, herimos a alguien, le dijimos, nos pusimos a discutir y dije muchas cosas de las que no debía haber dicho. ¿Por qué? Porque estaba picado, porque yo quería hacerlo sentir más mal que lo que que él o ella me estaba haciendo sentir mal a mí. Y después cuando estamos en frío decimos, uff, estuvo mal, me equivoqué. Pero viene una nueva discusión y seguimos actuando igual y seguimos viviendo y seguimos diciendo las mismas cosas. Entonces el arrepentimiento del que habla la Biblia habla de algo que va un paso más allá, de darte cuenta, pero cuando cambias el rumbo, cuando comienzas a caminar en una dirección diferente, comienzas a caminar en el rumbo, en el camino, en la ruta que te dejó Jesucristo. Es cuando uno sabe que va por el camino equivocado, y a los hombres nos pasa siempre que, no, yo sé para dónde vamos, y Nuestra Señora nos dice, no, no es para allá, pero yo no, si sé que va para allá es. Eh, pero uno sabe que a lo mejor está equivocado. Entonces, miren, reconocerlo es importante. Reconocer que vas en el camino equivocado es lo importante. Pero no sirve de nada darte cuenta que sí, te diste cuenta que vas en el camino equivocado, si seguimos avanzando para allá mismo. No, pues, tenemos que escuchar a esa voz que nos dice, oye, no, pues, si este es el camino, puede ser nuestra esposa, pero puede ser el Espíritu Santo, que te está diciendo, este es el camino, esto es lo correcto. Arrepentirse es detenerse, es dar la vuelta y empezar a caminar, como lo dije antes, en otra dirección. Porque sentirse mal por algo que hicimos, como lo dije antes, nos pasa a todos.
Entonces, insisto, el arrepentimiento no termina cuando uno dice, me equivoqué. Comienza cuando uno dice, Señor, ayúdame a no seguir viviendo de esta manera. Entonces, cuando tengo este arrepentimiento, es cuando viene el siguiente paso, luego de conocer y reconocer a Jesucristo y de empezar a tener esta comunión, este nuevo conocimiento, estas ganas de querer ser como Él. Y en la Biblia nos hablan de nacer de nuevo. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eh, Voy a irme a las redes sociales. Camila Muñoz nos dice, y es ahí, justo en ese momento, que hay que aferrarse a Él, a su palabra, mantenerse, eh, aferrarse a Él, a su palabra, mantenerse fiel. Y poco a poco el Espíritu Santo nos da la fuerza de voluntad y aumenta nuestra fe. Mientras tanto, Él transforma nuestros corazones y nuestra mente. Camilita, ¿qué comentario has argumentado? ¿Qué gran apoyo a lo que estaba diciendo? Porque justamente después me dejaste el pie para lo que quiero terminar diciendo. Saluda a Janet Millar que dice, hola, hola, Dios los bendiga, hermanos. Querida Janet, si usted quiere aportarme, ayudarme para que esto no sea un monólogo, estoy atento a sus comentarios. A ti, Camila, que fue increíble el comentario que acabas de hacer. Decía, nacer de nuevo. Dice, Jesús decía que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y debo reconocer que cuando escuchaba esto, yo decía, nacer de nuevo, ¿cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi mamita? ¿Cómo voy a entrar a su guatita a nacer de nuevo? Y uno lo literaliza todo, ¿cierto? El ser humano siempre tiende a ver las cosas tangibles y respecto a esto no es tan así. Fíjense que cuando Jesús fue visitado por Nicodemo, ¿se acuerdan? Era el líder religioso. eh, eh, Jesús no le aseguró el cielo de inmediato. En vez de eso, Jesús les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, el versículo que acabo de decir. Y nacer de nuevo no significa un renacimiento físico. Hablamos de algo espiritual. Se refiere a un cambio en nuestro corazón, en la vida de la persona. Pasar de una indiferencia o una hostilidad hacia Dios que podemos manifestar, un, 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 un desinterés, que pasemos a amor por Dios, a una entrega por Él, a un deseo de vivir según su buena voluntad. Recuerden que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Y eh, esas cosas no nacen desde la sangre, desde nuestra humanidad, de nuestros deseos naturales. No nace por nuestra humanidad, nacen de Dios. Dios es amor. Eh, y como lo decía antes, muchas personas que a lo mejor están escuchando por primera vez del Señor, están escuchando por primera vez de esto de nacer de nuevo, a lo mejor pensó igual que Nicodemo, eh, ¿cómo voy a nacer? Bueno, como les dije, no se trata de una nueva vida física. Es sencillo.
comenzar una nueva vida con Dios, que puede dejar atrás su antigua manera de vivir y empezar a caminar de la mano del Señor. Todos entendemos lo que significa empezar de nuevo, ¿cierto? Muchas veces hemos a lo mejor hecho algo y nos damos cuenta que estamos mal. No. Y partimos haciéndolo de nuevo. Empezar un trabajo nuevo, mudarse de casa, comenzar una nueva etapa. Bueno, Jesús está hablando de comenzar una nueva vida, pero ahora junto a Dios. El profeta Ezequiel, profeta de Israel, hablándole a los judíos, les dice, pero antes de decirle, leo el comentario de Janet Millar que dice, más el Señor cambia nuestro corazón y nuestra mente, por su gracia cambiamos. Amén. Continúo. ¿Y qué es lo que les decía el profeta Ezequiel? Decía, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis en obra. Cuando nacemos de nuevo, el Señor se encarga de darnos un corazón nuevo, nos quita vendas, nos quita los paradigmas que nos han enseñado desde niño. Con este corazón nuevo, nos da su espíritu para entender. El Espíritu Santo nos quita las vendas, como decía, y nos permite entender aquellas cosas que antes no entendíamos. Nos da las herramientas para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en estas palabras está la esperanza, porque Dios no nos está diciendo, cambia primero y luego acércate a mí. No, Él nos está diciendo, acércate a mí, y yo te ayudaré a cambiar aquellas cosas que hoy te cuestan. Se fijan que los comentarios que nos dio Camila, el comentario que nos dio Janet, él no nos dice, haz todo por tu cuenta, hazlo con tus fuerzas. No, él nos dice, descansa en mí, apóyate en mí, yo estoy contigo. Eh, ¿Y por qué digo esto? Eh, yo creo que si uno empieza a hacer esa retroinspección y identificamos aquellas cosas que debemos cambiar, eh, siempre quedan, como lo hemos dicho en algunos programas anteriores con Jorgito, quedan esos pecados regalones, malos hábitos, malas reacciones, heridas que no hemos perdonado, enojos, preocupaciones. Pero fíjense, qué hermoso es saber que Dios no nos deja solo en esa lucha. Jesucristo está a tu lado, Jesucristo está de tu mano caminando a tu lado. Hay mucha esperanza en estas palabras, porque muchas veces Dios sabe que queremos cambiar estas cosas, que, que queremos hacer de nuestra vida algo distinto, pero que no podemos hacer solos. Y fíjense que es muy difícil lograr entender, lograr asimilar y darse cuenta que ahora en tu casa, en donde estás ahora ubicado, si crees que estás solo, si crees que no hay nadie que te está apoyando, déjame decirte que Jesucristo está a tu lado. Él prometió estar contigo, estar con nosotros, ayudarnos. Y no pidió y no nos pide un cambio de vida inmediato.
es lo que espera, es que tengamos un corazón conforme a Él y que vayamos transformándonos poco a poco. Dicho esto, viene algo que para mí marcó mi vida y hablamos de el acto de fe, un acto de fe que es el bautismo. Eh, yo cuando habían bautismos en mi iglesia, yo decía, no, no, yo no me quiero bautizar. Y estaba como reacio. ¿Por qué? Porque como que me lo estaban imponiendo. Y la verdad es que yo no quería que fuera una imposición, yo quería que fuera algo, era una demostración personal, íntima, a Jesús, a Dios. Y por eso no quería que fuera una imposición. Y a lo mejor, como había empezado a leer y ver cómo se hacía, lo idealicé que yo quería estar en un río, que yo quería. Pero la verdad es que en bautismo, yo, eh, todas las personas que se iban a bautizar se bautizaron. Y en ese momento yo decía, Señor, qué alegría las personas que están manifestando, Señor, que te aman, que te adoran, que declaran que tú eres su Dios, que Jesucristo es su Salvador, que se comprometen con el Señor. Y yo no lo he hecho. Y recuerdo que el pastor preguntó, si hay alguien que desea recibir al Señor en este momento, que lo haga. Y saben que salí corriendo porque no aguantaba las ganas de decirle al mundo, Jesucristo, tú diste la vida por mí. Y eh, quiero que entiendan, el bautismo lo vemos como que es cuando te sumergen en el agua y siempre nos dicen, dejamos el hombre viejo cuando nos sumergen en el agua y cuando nos levantan, salimos del agua, eh, aparece el hombre nuevo. Y por lo tanto, soy un hijo de Dios, ¿cierto? Eh, pero ¿saben qué? El bautismo no es solamente entrar en esa agua. Como lo decía, tratando de que entendieran lo que yo sentía, es una forma de decirle públicamente a Dios, al mundo, he decidido seguir a Cristo. Eh, es, es- es como, ya no estoy diciendo solamente que conozco quién es Jesús, que he escuchado quién es Jesús. Estoy diciéndole al mundo que yo creo en Él, que yo confío en Él y que quiero que Él sea el Señor de mi vida. Es como decirle al mundo, sí, señores, sí, a todos, yo creo en Jesús, creo que murió por mí, por ti, por todos nosotros, creo que me perdonó, yo quiero seguirle, quiero ser igual a Él. Ahora, no creamos en la magia, el bautismo por sí solo no cambia nuestro corazón. Lo que está demostrando, marcando el bautismo, es una decisión que ya ocurrió dentro de nosotros. Es decir, Señor, creo en ti, quiero seguirte. No me avergüenzo de que otros lo sepan. En Juan 1:12 dice, más a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir y creer en su nombre siguen siendo actos de fe. Y hemos escuchado, sin fe es imposible agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, no es para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones.
Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. El Hijo ama a su Padre natural, lo ama, lo respeta, ¿cierto? Lo bendice, escucha sus consejos. Entonces, como hijos de Dios, Él muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, el Señor Jesús murió por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eh, Janet Millar nos dice, lindo Richard, ese llamado que hace mi pastor Richard con tanta humildad que toca el corazón. Amén. Tenemos el mismo pastor tremendo y que se llama, tiene un muy lindo nombre, se llama Richard, como decía Janet. eh, Siempre nos invita, nos llama a lo mismo. Eh, Fíjense que siempre tendemos a pensar que Dios es un Dios castigador y es lo que nos han hecho sentir o aprender en el pasado. Pero ¿saben qué? Cuando te das el tiempo, y lo decía nuestro pastor Adrio el día de hoy, cuando te das el tiempo de conocer, de estudiar al Señor, te das cuenta que es un Padre amoroso, que tiene en su voluntad bendecirnos. Él no quiere algo malo para nosotros. Él busca consolarnos en los momentos complejos de nuestra vida, en los momentos de mayor aflicción. Él se glorifica. Cuando estamos tristes, angustiados, Él nos aconseja cuando pedimos su consejo. Y finalmente, cuando regrese Jesucristo por su iglesia, que es lo que anhelamos, lo que sabemos, esa es nuestra esperanza, eso es lo que sabemos que viene. Fíjense que seremos participantes activos del momento más glorioso y expectante del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, se dan cuenta que cuando nacemos somos criatura. Cuando declaramos que Jesús es nuestro Salvador, que a través de Él recibimos perdón de nuestros pecados, nos arrepentimos y declaramos seguir a Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios. Eh, si eh, alguien en este momento que nos está escuchando eh, a través de todas estas palabras que he tratado de entender y de que ojalá eh, eh, te hayan, te hayan logrado ver que de la importancia de Jesucristo, del amor infinito de nuestro Dios, hoy es el momento de decirles, Dios, perdóname. Dios, sí, soy pecador. Y sin ti no puedo. Te necesito. Eh, por respeto a mi Jorgito, voy a leer su pensamiento final. Ya que él preparó este estudio con tanto amor y me gusta, yo nunca leo el pensamiento final de Jorge por respeto.
eh, pero como ahora Él no está, lo voy a leer. Y dice, el ser hijo de Dios no tiene precio material. El precio lo pagó Jesús en la cruz. La salvación es gratuita. El precio lo pagó Jesús en la cruz. El ser hijo de Dios es gratuito. El precio lo pagó Jesús en la cruz. El arrepentimiento no es gratuito. Debemos enmendar el daño causado, pero debemos entender que el precio de nuestro arrepentimiento no lo pagas tú, lo pagó Jesús en la cruz. El nacer de nuevo no es gratuito. Debemos tomar acciones que tienen un costo moral y espiritual, que es dejarnos modelar por Jesús. Pero no se olviden, el precio lo pagó Jesús en la cruz. Primera de Juan 3, del 1 al 3, no, Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. Eh, yo tratando de hacer un resumen, no sé si un resumen puede que me explaye, les pido disculpas, pero me ha costado hoy día eh, entablar un monólogo. Le doy las gracias a, a Camila, a Janet, por su aporte. eh, y estoy leyendo ahora qué cosas más me escribieron. Cuando estaba hablando del pecado, Janet me colocó el pecado regalón. Ese sí que cuesta cambiar, por eso con la fuerza del Señor, no con las nuestras. Gracias. Lindo, Richard, ese llamado que hace, eso ya lo leí. Fíjense que se me habían pasado mensajes. Ay, amigo, el Señor sabe nuestra necesidad, solo quiere que se lo digamos, que le pidamos su ayuda y Él viene corriendo y nos libra del lazo del cazador. Nos guarda bajo sus alas como sus pollitos y allí estamos seguros. Amén. Amén. Espero que no se me haya quedado ningún otro mensaje. Eh, y lo que les estaba diciendo. La sociedad y cómo está el mundo hoy en día lleva al ser humano a buscar soluciones rápidas. Nos gustan las cosas inmediatas, el café instantáneo, los cambios instantáneos y los resultados que ojalá sucedan en el mismo día o de un día para otro. Pero espero que hayan entendido que la vida al lado de Dios, con Dios, no funciona así. Déjame decirte, Dios te ama, Cristo te ama y tanto te ama que entregó su vida por ti, por mí, por todos. No hay nadie, no hay una excepción. Y cuando una persona, tú te acercas al Señor, Dios no le dice, vuelve cuando seas perfecto, como les dije antes, porque Él sabe que ninguno de nosotros es perfecto. Lo que Dios espera es sencillo, queridas amigas y amigos. Eh, pero si bien es sencillo, es profundo. Debemos reconocer nuestra necesidad de Él.
y por sobre todo permitir que Él trabaje en nuestras vidas. Claramente habrán cosas que podemos cambiar rápido, pero hay otras cosas que nos van a tomar tiempo. Habrán luchas, errores, momentos difíciles, pero recuerden, cuando aceptamos a Jesús, no caminamos solos. Tenemos un Padre Celestial que nos ama, un Salvador que dio su vida por nosotros y recuerden que también tenemos a el Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien nos corrige y es aquel que nos enseña día a día. Por eso, el objetivo nunca debe ser llegar a ser perfectos de la noche a la mañana. Recuerden, el único perfecto, maravilloso es Jesucristo. Eh, el objetivo que debemos tener es que nuestro corazón se parezca al corazón de Dios, que sea conforme al corazón de Dios. Un corazón que busque a Dios, un corazón que aprende de Dios, un corazón que se arrepiente cuando se equivoca, un corazón que esté dispuesto a seguir caminando junto a Jesús. Eh, y si hoy debemos sacar y entender algo de esto, por favor, no creas que Dios está buscando personas perfectas, está buscando a personas que están dispuestas a acercarse a Él. Ese es el pensamiento final. Espero que haya quedado claro. Le doy las gracias a todas las personas que pudieron estar, que van a estar. Y no podemos terminar este programa sin dejar de orar y darle las gracias al Señor. Te invito a que cierres tus ojos y oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, por permitir tener este momento, por permitir que aquellas personas que necesitan escuchar de ti, aquellos que necesitamos aprender cada día más de ti, Señor, hemos podido compartir esta palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, el que quita vendas, Señor, el que muestra, Señor, ese amor profundo, ese amor infinito que tú nos has demostrado a través de Jesucristo, nuestro Salvador, que tú nos amas, Señor, que a través de su sacrificio fuimos perdonados, que a través de él, Señor, volvemos a tener acceso a la vida eterna, a poder estar contigo en tu gloria, a poder estar en constante alabanza, Señor. Pero mientras estamos acá, Señor, en la tierra, Señor, ayúdanos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos da sabiduría, Señor, que nos da entendimiento, que nos da humildad, Señor, para quitar nuestros orgullos, para quitar la soberbia, para aprender que nosotros llegamos para ayudar al prójimo, para servir, para estar, Señor, dispuesto a entregar tu amor a las demás personas, Señor, a amar más al prójimo que a mí mismo, Señor, a amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas, Señor. Te damos las gracias, Señor, por la vida de Jorge, por la vida de Juanita, Señor. Te pido que mantengas, Señor, ángeles y arcángeles, Señor, resguardando su vuelta a Santiago, Señor. Te pido, Padre, por todas las personas, Señor, a las familias que se ven representadas por aquellas que nos puedan ver, que nos hayan visto, que nos verán, Señor. Te pido, Señor, tu bendición sobre cada uno de ellos, que tu provisión, Señor, que tu consuelo, que tu paz, Señor, esté sobre sus vidas desde la apertura de sus ojos, Señor, en cada mañana
hasta cuándo empieza su descanso, Señor. Guárdanos, protégenos, Señor. Cuida también a mi familia. Bendice, Señor, a mis hijas, Señor, a mi esposa, Señor, a mi Padre. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Renueva, Señor, nuestras ganas. Aviva nuestro día a día, Señor. Haz que seamos luz, Señor, en el mundo, Señor. Tú nos llamaste a ser la luz del mundo, Señor. Necesitamos más de tu gracia, que tu gracia sea transmitida a nosotros, Señor. No para gloria nuestra, es para tu gloria, para tu honra, porque nada somos sin ti. Todo lo somos contigo, todo lo podemos en Cristo, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Y miren, Janet Millar me coloca, amén, toda la gloria y honra es para Él, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Declaramos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminamos un domingo más en este programa, Un tiempo con la palabra, el programa de nuestro Dios, el programa tuyo, el programa nuestro, que lo hacemos para adorar, para aprender, para estar más cerca de nuestro Jesús, de nuestro Dios. Los quiero, los amo y nos vemos el próximo domingo acá en tu programa Un tiempo con la palabra.